José Martí decía que pensar es servir. Pensar es servir. Es porque también reflexionar, pensar, repensar es hacer un servicio a la comunidad y a la sociedad. Pero sobre todo, cuando uno tiene o pregona o abraza el pensamiento crítico, entonces es doblemente pensar. Porque plantear o repensar, reflexionar desde el pensamiento crítico, entonces te conviertes en un personaje peligroso. Aquellos que pregonan el pensamiento crítico, y aquí en la universidad, que es el templo del saber, entonces es poner en cuestión el estado de cosas, el status quo del sistema imperante. Y a muchos esto no les cuadra, lógicamente. Pero estamos en la universidad. Máxime que estamos en el mes y en el año de la reforma universitaria de Córdoba de 1918. El 18 de julio de este año, hace 100 años, se dio el primer grito de Córdoba. Es decir, en la que se pone fin a esa concepcionalidad de la universidad virreinal, colonial, anquilosada, dogmática. El grito de Córdoba es un grito juvenil que insurge de la primera universidad, la más antigua de la Argentina, en la cual el estudiante universitario, el movimiento estudiantil universitario, adquiere un rol protagónico, no solamente en los destinos de la universidad, sino en los destinos y en las conducciones de los pueblos, en esa época de los pueblos latinoamericanos. La universidad deja de ser elitista y se convierte en una universidad popular, en donde se da las primeras expresiones del cogobierno, es decir, donde el movimiento estudiantil cogobierna, maneja, dirige la universidad. La cátedra paralela, la tacha de profesores, el tercio estudiantil, es decir, desde 1918 los universitarios son el eje central de la vida académica universitaria. Y nosotros, ustedes, somos herederos. Aquí en Lima, eso lo asumió la vieja Universidad de San Marcos en 1919, donde también se aplica la reforma universitaria, tomando como paradigma a los jóvenes cordobeses en 1919. ¿Quiénes estudiaban en San Marcos en 1919? Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, Manuel G. Abastos, José Antonio Juan José Calle, etcétera, etcétera. Es decir, personajes que luego tuvieron una trascendencia en el devenir de la historia del Perú, todos ellos pertenecientes a lo que Jorge Basadre llamaba la generación del centenario. De San Marcos salió y también fue difundida a la Universidad del Gran Padre de San Agustín de Arequipa, a la tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio del Cusco y a la Universidad de Bolívar, es decir, a la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces creo que este centenario debe hacer un paréntesis para reflexionar sobre la trascendencia de la reforma universitaria de Córdoba de 1918. Gracias a esa Universidad de Córdoba es que estamos acá, debatiendo y polemizando. Se rompió esa concepción elitista y conventual y dogmática y del Magister Dixe de que imperaba en las universidades de Argentina y de toda Latinoamérica. Y además 1918 fue el año del protagonismo de Aya de la Torre, para felicidad de los apristas, ¿no? En ese año también se impugna, se plantea, se formaliza las 8 horas, ¿no? Donde el movimiento estudiantil universitario, junto con el movimiento obrero, le arrancaron a la burguesía limeña las 8 horas de trabajo del cual todos nosotros nos beneficiamos. Entonces, la universidad del pensamiento crítico, todas las reivindicaciones estudiantiles han surgido de los líderes, hay que regresar al protagonismo de la universidad. Ahora que hay elecciones, miren lo que está ocurriendo. ¿Dónde están los universitarios? Los estudiantes, sobre todo de Derecho, han perdido ese protagonismo que siempre lo han tenido. Ángel Osorio Gallardo decía que el abogado no es un hombre, sino un superhombre. Entonces tenemos que rescatar a los abogados estudiantes de Derecho y que por su formación politológica tienen que asumir las riendas políticas del poder político. Cuando hablamos nosotros de la corrupción, tenemos que hablar del Estado.
tenemos que caracterizar al Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Luis XVI decía que el Estado soy yo. Luis XVI decía que el Estado soy yo en la Francia pre-revolucionaria, es decir, él manejaba el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Era un régimen monárquico y absolutista, pero la Revolución Francesa se tiró abajo ese Estado monárquico y absolutista, es decir, se implanta la democracia representativa o lo que se denomina el Estado republicano, del cual nosotros somos herederos. Porque esa revolución también, esa revolución francesa junto con la revolución norteamericana, llega pues aquí a estos lares del Estado colonial, lo que es actualmente el Perú, y gracias a esas influencias y a los grandes precursores, a los fundadores de la República, es que se funde el Perú en diciembre de 1822, es decir, desde 1822 nosotros recién somos peruanos, y desde diciembre, porque antes no existía el Perú. Desde antes de 1822, en términos legales y constitucionales, nosotros éramos parte del Estado colonial español, es decir, éramos súbditos de España, vasallos de España. Desde 1822 somos ciudadanos de España. Sin embargo, ese criterio, lo que Basadre llamaba la promesa de la vida peruana, ha sufrido una serie de abortos sociales. Es decir, sigue pendiente esa promesa de la vida peruana. Hay un libro que se llama La corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, historiador de la Universidad Católica, donde es un trabajo que al final de cuentas, entre otras cosas, nos dice, ¿no?, que no hay presidente del Perú que no haya estado involucrado en actos de corrupción. No hay presidente del Perú que no esté involucrado en actos de corrupción. Desde San Martín, que no fue otra cosa que un contrarrevolucionario, ¿no?, desde San Martín, pasando por Bolívar, hasta los actuales presidentes del Perú. Es decir, el problema del Perú es el Estado. ¿Qué es el Estado? La lucha política, compañeras y compañeros, la lucha política al final de cuentas no es otra cosa que la lucha por la captura del Estado, pero por el Estado formal, del Estado central, regional, municipal. Este 7 de octubre es un año decisivo en la historia política y social de Tacna. Está en juego la captura del poder regional y municipal. ¿Cómo recapturamos? Entonces la clase política tiene una responsabilidad sustantiva. Desde 1929, en que Tacna se pasa o se reincorpora otra vez luego de 49 años al Estado peruano, desde 1929, el poder económico se ve expresado en el grupo italiano, que fue el gran beneficiado de la etapa del cautiverio. Levantaron las banderas de la neutralidad y se aprovecharon de esos años para convertirse en grupos marginales, porque eran inmigrantes, y se convirtieron en un grupo de poder económico. Ustedes nunca se han preguntado por qué todas las calles del centro de Tacna, todas las calles del centro son dueños los italianos o descendientes italianos, justamente porque los tacneños de la época de lo que Raúl Palacios llamaba la chilenización de Tacna y Arica, salieron expectorados, expulsados, muchos tacneños. El mismo Jorge Basadre tuvo que salir de esta ciudad, José Jiménez Borja y otros personajes, y en esa coyuntura que los italianos se aprovechan de todas esas casas, ¿no es cierto? De facto, de hecho, invaden y se aprovechan de esas casas y quedan dueñas de esas casas. Entonces, ellos de pulperos y de sectores marginales se devienen en los sectores de poder económico en Tacna. Lo que quiere decir, como decía de la Torre, quien gobierna la economía, gobierna la política. Entonces los italianos se convierten en un nuevo grupo de poder económico aquí en Tacna, los grupos de italianos. Y quien maneja la economía también captura el poder político. Si ustedes revisan la historia regional de Tacna, en los años 30, 40, 50, hasta los años 70, ¿quiénes tenían o manejaban el poder político regional? Eran los italianos o descendientes italianos. ¿Se acuerdan ustedes de la casa Canepa? De la casa de la familia Canepa. Canepa era un italiano, Guido Canepa Monteverde. Él fue la cabecilla de la mafia italiana. Muchos creen que el contrabando y el narcotráfico fue implantado o implementado por los migrantes del altiplano. No es así.
los primeros narcotraficantes aquí en Tacna fueron los italianos, fueron los primeros contrabandistas, y eso lo dice Nalbarte, ¿no es cierto? Carlos Nalbarte Ceballos, en su libro que se llama Centopiés, y está bien documentado, y además hay testimonios de la época, nuestros padres, ¿no? Son testigos de esa época, son fuentes orales. Entonces el contrabando y el narcotráfico fue implantado antes que los altiplánicos por la colonia italiana, y el jefe de la mafia era Guido Canepa, el grupo Canepa. Entonces ellos implementaron en los años 40, 30, 40, lo que se ha venido a denominar aquí en Tacna, pues, una corrupción institucionalizada. ¿Qué cosa es una corrupción institucionalizada? Es cuando el Estado se divide de dos maneras, tiene dos clases, el poder formal y el poder real. El grupo Canepa era el poder real, el poder fáctico, el grupo de poder económico, que sin estar en el poder formal, ¿no es cierto?, tiene ascendencia, tiene influencia y maneja. Y cuando hablamos de corrupción institucional, nos estamos refiriendo a que el poder formal se pone al servicio del poder real. Eso es lo que ocurrió en los años 30, 40 y 50 aquí en Tacna. Es decir, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los alcaldes, todas las autoridades, prefectos, al servicio del poder real. Es decir, el Estado al servicio de los grupos de poder, de los grupos fácticos. Entonces, esos son los que implementaron en Tacna en la corrupción institucionalizada. Pero en los años 50 va cambiando el escenario y el panorama. En los años 50, en el gobierno de Manuel Apolinario Odría, 1948-1956, aparece un nuevo personaje, un nuevo grupo de poder, que es la Sauder, que comienza a operar en 1955. Y es la Sauder, como grupo de poder, la que desplaza al grupo de los italianos en todo un proceso. La Sauder viene a representar desde 1955, ¿no es cierto?, en la dictadura de Odría, que le dio una serie de gangas jurídicas para que se apropie de tierras y sobre todo del agua en la zona de Candarave, el mismo que coincide con las primeras migraciones en Tacna. Las primeras migraciones en Tacna no fueron en los años 70 o 80 millones de pueblo, básicamente, sino las primeras migraciones aquí en Tacna, en el casco, en el Valle del Caprina, vienen de los años 50, coincidentemente con la aparición de la Sauder. ¿Por qué? Porque la Sauder cometía y sigue cometiendo lo que se denomina el ecocidio, es decir, la muerte de la ganadería, la agricultura y la apropiación de las tierras. Eso se llama ecocidio. Por consiguiente, eso conllevó a que nuestros hermanos y paisanos de Candarave y de los pueblos aledaños salieran expulsados, ¿no es cierto?, y comenzaran a migrar a lo que es actualmente las primeras oleadas migratorias, a lo que es actualmente la ciudad de Tacna. ¿Por qué? Porque la Sauder hacía y hace el mismo papel que hace Odebrecht, se compra autoridades. Como poder formal y como poder fáctico, no necesita González Rocha candidatear. Tiene sus propios candidatos. Hoy mismo, el 7 de octubre, tiene sus candidatos. Hay que saberlos identificar. Luis Torres Robledo es candidato de la Sauder y otros, pero él es el candidato más visible. Julio Medina es candidato de la Sauder provincial, el principal, pero también hay otros candidatos. Es el Odebrecht de Tacna. Entonces, eso tenemos que tener bien claro. ¿Y qué ocurre? De que como aparece la Sauder, el grupo de poder italiano comienza a ser desplazado, ya a partir de los años 60, 70. Y en 1962 aparece un nuevo grupo de poder, que es el diario Correo, 1962, fundado por Luis Banchero Rossi, tacneño de primera generación, hijo de italianos. Nos han hecho creer que, claro, como tenían el poder económico, italiano es sinónimo de tacneño de vieja estirpe o de antigua data. A ver, ¿Cómo no es? Sí. 5 minutos. Entonces, funda el diario Correo y entonces aparece la nueva institución, el nuevo grupo de poder. Y estos dos grupos desplazan absolutamente a el grupo de poder italiano, la mafia italiana comandada por Cano. Y estos dos grupos de poder hasta el día de hoy siguen manejando los destinos políticos regionales de Tacna. Ese es el meollo central del asunto. Creo, compañeras y compañeros, que tenemos una
responsabilidad de que en estas elecciones en las que se pone en juego el poder regional y municipal, la gran oportunidad de arrebatarle el poder a estos dos grupos de poder, de arrebatarle el poder político a estos dos grupos de poder que han venido contribuyendo a la pauperización, a la corrupción generalizada e institucionalizada. Pero también la cuestión aquí es dar nombres. Y a muchos no les puede gustar, porque cuando uno tiene una concepción crítica, uno puede poner en cuestión el estado de cosas, y la universidad está para eso. Radio 1, por ejemplo. Radio 1 es parte de los dos grupos de poder, pero es un grupo intermedio, algo así como una especie de felipillos sofisticados, ¿no es cierto? Entonces, ellos también, ese grupo, son parte de la corrupción institucionalizada. ¿Ustedes creen que Henry Rondinel, en el año 99-2000, combatió a la dictadura, a la mafia del fujimorismo? Desde esa época y en la actualidad juega el doble discurso. Combate a la mafia, a la dictadura, pero vive de la mafia y la dictadura. Combatía a la dictadura y a la vez, es decir, practica lo que se llamaba y siguen practicando un fujimorismo vergonzante. Entonces tenemos que caracterizar la sociedad estadual, regional, de que quiénes son los enemigos y hay que cerrarles el paso. Tenemos que encontrar candidatos que representen el bienestar o representen las aspiraciones que coadyuven a arrebatarle el poder político encarnado en la SAUDER, el diario Correo y su medio de comunicación Radio 1. Y hay que desenmascararlos y señalar a sus intelectuales. Luis Cabañaro Orellana es un funcionario ideológico de estos grupos de poder. Trabajan para la SAUDER. Freddy Gambetta trabaja para la SAUDER. Ustedes que este año celebran los 3 años de la caída de la magia del fujiverismo, ¿no es cierto?, comandado por el movimiento estudiantil universitario, que ahora ya son exalumnos, este año, pero sí, todavía quedan rezagos del fujiverismo, y en manos de ustedes está en que terminen de limpiarlos. Hay que enterrarlos, pero enterrarlos boca abajo para que no escapen.